es cierto?, era muy difícil su seguimiento. Y estos en realidad eran los que probablemente menos probabilidades tenían de ser rescatados, porque muchas veces era este el porcentaje que resistía a volver. Cuando eran localizados y por las características físicas, un soldado o un misionero se daba cuenta que estaba frente a un cautivo, ¿no es cierto?, e intentaban rescatarlos, ellos se resistían, porque efectivamente, si un niño es incorporado a la sociedad a los 4, a los 3, a los 5 años, para todos los efectos de su recuerdo, de su proceso de socialización, ese niño dejó de ser blanco, ¿sí? Hay algunas novelas interesantísimas, esa es una de las ventajas que tienen estos temas, que pueden ser nutridos y estudiados también desde una perspectiva de la literatura. Hay un historiador y escritor también en Argentina que ha escrito un libro muy bonito que se llama Indias Blancas, que precisamente describe este fenómeno, el fenómeno de aquellas mujeres que fueron incorporadas a la sociedad indígena y que para todos los efectos posteriormente eran indígenas, ¿sí? Y eso tiene que ver con el proceso de socialización. ¿Dónde fueron cautivadas las mujeres? Sin datos, si ustedes se fijan en la gráfica, se dispara 62 de las nóminas de las 153 que nosotros tenemos, no se sabe dónde fueron tomadas cautivas, ¿no es cierto? En el asalto a Villarrica, vamos a encontrarnos que fue como consecuencia, ¿no es cierto?, del alzamiento general, y las informaciones que nos remiten a 1602, ¿verdad?, para este caso, se nombran 24 cautivas. En el asalto y destrucción del fuerte de Valdivia, 24, Tolten, 1, Purén, 7, Paicaví, 1, Maquegua, 5, Imperial, 4, Chillán, 13, Boroa, 6. Esto es lo que entregan las fuentes, ¿sí? Por lo menos aquellas a las que yo he tenido acceso y sobre la base de las cuales está hecha esta presentación. Entonces ustedes se fijan de que no hay un patrón, digamos, que nos permita establecer, este es el espacio que mayoritariamente era afectado por las malocas y donde más mujeres fueron tomadas en cautiverio, ¿verdad? Y eso ratifica lo que yo decía en una primera instancia, que en general el tema del cautiverio era un efecto de las relaciones violentas que cruzaban ambas sociedades. Lo que caracteriza el fenómeno del cautiverio, particularmente en el caso de las mujeres, es la gran movilidad que van a tener dentro del espacio, lo que hace muy difícil y tortuosa su ubicación y más todavía la negociación para su liberación. El destino de las cautivas, la gráfica lo muestra, 76 fueron rescatadas. No hay muchos testimonios directos de las cautivas mismas, es decir, qué es lo que relatan ellas cuando vuelven. Sí hay informes militares que dicen en la campaña tanto se liberó tanto, qué sé yo, tantas mujeres o tantos cautivos, se negoció tanto en el Parlamento de Quillín, por ejemplo, que fue del año 41, 1641, que fue donde más cautivos se rescataron. Se habla de 61 cautivos, de esos 24 eran mujeres, ¿sí? Pero no están los relatos de estas mujeres. No hay relatos que nos permitan evidenciar por propia voz de la cautiva qué es lo que ella experimentó en esta vivencia como cautiva. Mujeres que se sabe que permanecieron en cautiverio, 17. ¿Sí? Es un porcentaje mínimo en relación a lo que menciona en la fuente. Cautivas que resistieron volver, 2. Mujeres muertas en cautiverio, 6. Y sin datos, la mayoría. El cautiverio femenino, voy a avanzar un poco más rápido, deambuló entre estas dos visiones, de la mala y la buena cautiva. Y precisamente eso se explica por la valoración que tiene la inserción de la cautiva como sujeto de apropiación e intercambio, como mujer receptáculo y vientre, es decir, la mujer que es incorporada a la sociedad indígena y que termina pariendo hijos mestizos, y en ese sentido se habla del mestizaje al revés, porque en la lógica, ¿no es cierto?, de este modelo de dominación colonial, lo lógico era que el mestizaje se produjera, por lo menos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la concepción de la época, que el español engendrara en estas mujeres que eran tomadas cautivas estos hijos mestizos, ¿verdad? Y no que ocurriera al revés. Y eso también explica mucho la condición de discriminación y de rechazo que experimentaba una cautiva cuando era reinsertada en la sociedad o cuando intentaba ser reinsertada en la sociedad española. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la madre del mestizo de Alejo, ¿sí?, que fue uno de los más grandes caudillos del siglo XVII dentro del mundo indígena. Mestizo, hijo de, ¿no es cierto?, de doña Isabel de Vivar, hija de un comerciante de Concepción, soldado de Concepción, ¿no es cierto?, y un importante cacique del mundo indígena, que luego de 5 años en cautiverio, cuando es reinsertada a la sociedad española nuevamente, vuelve con su hijo mestizo, el que va a ser educado en el colegio franciscano, ¿no es cierto?, por los sacerdotes franciscanos, bien dicho. Y su mujer, su madre finalmente termina siendo autorrecluyéndose en un convento a propósito de lo que sucede en términos de digamos,
la poca capacidad de aceptación por parte de la sociedad, ¿verdad? Y el mestizo Alejo finalmente frente a distintos agravios, y hay una novela hermosa, ¿no es cierto?, de Víctor Domingo Silva que describe la vida del mestizo Alejo, ¿verdad? En una interpretación muy romántica, por cierto, del fenómeno, pero que tiene un trasfondo también histórico. Finalmente termina desistiendo este intento de insertarse en la sociedad española y finalmente se transforma en uno de los principales, digamos, agentes de resistencia hacia el mundo español, ¿verdad? La cautiva va a ser un símbolo de estatus, era que no, ¿no es cierto?, a propósito de la valoración que va a tener tempranamente dentro del mundo indígena. Y es un medio de incorporación de nuevos elementos culturales, como ya yo lo decía. Vean ustedes lo que dice, por ejemplo, don Diego Rosales, parafraseando a Pelantar, que describe un poco esta dinámica en torno a las variables que inciden en la construcción de los buenos y los malos discursos respecto al cautiverio femenino. Voy a leer rápidamente. Yo soy Pelantar, dice, el restaurador de la patria. Yo dificulto que un mapuche en esa época haya utilizado estos conceptos, ¿sí? Esa es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora también de leer los relatos sobre estos temas. Yo, el que he de vengar nuestros agravios, el que os he de liberar de la pesada servidumbre en que os tienen en sus minas y en sus haciendas. Juntemos nuestras fuerzas y hagamos un cuerpo, y sea lo primero quitar los caballos a los españoles, despojándose de los ganados y servicio, y con esto castiguemos su soberbia, desharemos la rueda de su altivez y pondremos fin a su sedienta codicia. Vengan a servirnos las españolas a nuestras tierras, tráiganos a las entonadas señoras a que nos hagan chicha y vístanse de una manta como nuestras mujeres, las que no nos dejan mujer ni hija, que no nos quiten para sus estrados. Evidentemente, este discurso que da cuenta de alguna manera de algunos de los matices que tiene el fenómeno del cautiverio tiene que ser también mediatizado, ¿no? A Diego de Rosales, jesuita, le interesa justificar una determinada visión de lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque ellos son parte interesada para poder efectivamente validar el proyecto de la pacificación por la vía de las misiones, el espacio de la frontera y al sur del Biobío particularmente, ¿verdad? Un proyecto en el que finalmente fracasan, pero evidentemente este discurso está mediatizado por eso. Arias de Saavedra, Purén indómito, de señoras viudas y doncellas, bien sé yo que el número crecido es, y que justa razón servirnos de ellas como ellos de las nuestras han servido, ¿sí? Podremos engendrar hijos en ellas, ya que las nuestras de ellos han parido. Este discurso es atribuido a un cacique, ¿no es cierto?, cuando se le pregunta específicamente si sabe de mujeres en cautiverio, qué sé yo, ¿verdad? Pues que así la suerte se ha mudado, juguemos al juego del trocado, invirtamos el orden, ¿sí?, de las relaciones fronterizas. Y estas visiones del discurso son las que nos llevan a elaborar estos estereotipos respecto a la buena cautiva. ¿Quién es la buena cautiva? Aquella mujer que desde el punto de vista de la construcción del discurso colonial, ¿verdad?, resiste el contacto con el mundo indígena, no permite ser poseída, no tiene hijos con los mapuches, intenta, ¿no es cierto?, a costa de su vida, salir a como dé lugar de las comunidades indígenas, y evita, ¿no es cierto?, ser objeto de mediación, de negociación, etc. Es decir, aquella que prefiere inmolarse antes de sobrevivir al interior de la comunidad indígena. Y eso en realidad era bien poco probable, era muy poco probable que ocurriera, ¿sí? Si uno toma nomás los relatos, por ejemplo, que hay en relación al asalto y toma de Purén, o el mismo Villarrica, se narran episodios allí, ¿no es cierto?, respecto de esos episodios en particular, de cómo las mismas madres, dice, lanzaban a las hijas fuera de las empalizadas para que se fueran con los indígenas, como una estrategia de resistencia y de sobrevivencia, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el fondo el tema de las relaciones interétnicas, ¿verdad?, e interculturales en un contexto de espacios fronterizos marcados por estas relaciones de conflictividad y diferencia cultural es muy complejo, ¿sí? Y es muy difícil establecer tipologías, ¿no es cierto?, que uno fácilmente puede elaborar muchas veces a partir de la lectura de los discursos coloniales que permitan, digamos, describir en la verdadera complejidad estos fenómenos. Doña Gregoria Ramírez era, de acuerdo a este relato, una monja, ¿no es cierto?, que logra resistir y finalmente no solamente, este relato en particular a mí me encanta porque es como el relato del cautivador cautivado, ¿no? El cautivador que toma a esta mujer, la convierte en su cautiva, se la lleva con claras miras a convertirla en su mujer, pero es tanta la piedad, la devoción cristiana de doña Gregoria Ramírez que finalmente este amo termina enamorándose de ella y en un acto máximo, ¿no es cierto?, de demostración de ese amor, la libera y se reincorpora al mundo español nuevamente absolutamente inmaculada,
¿sí? Esa es la buena cautiva, la que logra resistir y volver al mundo indígena sin mancha. Pero lo que normalmente ocurría era esto, ¿sí? Y este era interpretado como la mala cautiva, es decir, aquella mujer que no era capaz de resistir, que finalmente terminaba, ¿no es cierto?, siendo objeto de la lascivia del mundo indígena. Y no solamente eso, sino que había, ¿no es cierto?, un resultado de esa lascivia, un hijo mestizo, un bastardo, un no deseado, ¿no es cierto? Y eso era una tragedia desde el punto de vista de la interpretación de algunos discursos, ¿no es cierto?, para el periodo colonial. Y justifica de una u otra manera también esta dinámica de relaciones que se comienza a dar en términos de la negociación. Hay documentos, ¿no es cierto?, que señalan que pasados 4 años de cautiverio, más vale la pena, y se dice en los informes militares, más vale la pena no insistir en el rescate, porque para todos los efectos, ¿no es cierto?, esa mujer está absolutamente estropeada, barbarizada, ¿no es cierto?, deshonrada, y entonces ya es una indígena, y más vale darla por perdida. Entonces eso también en alguna medida explica algunas de las cifras que yo acabo de mostrar. Fíjense ustedes, esto es el relato de una cautiva liberada en Argentina. Este es un trabajo que desarrolló la historiadora María Elena Ginóbili, ¿no es cierto?, para describir precisamente el fenómeno del cautiverio al otro lado de la cordillera, entre los indios pampas. Y ella dice lo siguiente: es uno de los pocos relatos de cautivas, mediatizado, por favor, por la interpretación que hace quien escribió esto en su minuto, ¿no es cierto? Ese es un tema que siempre hay que tener presente. ¿Qué vida sería la mía entre los cristianos después de tantos años que falta mi pueblo? Yo era joven y buena moza cuando me cautivaron, y ahora ya estoy vieja. Francamente me parece que soy más india que cristiana, aunque creo en Dios. Como que todos los días le encomiendo a mis hijos y a mi familia. Este relato es interesantísimo, porque da cuenta de lo que, digamos, uno fácilmente logra percibir de lo que debió haber sido el destino natural de estas cautivas, ¿no es cierto?, en el mundo indígena, y lo que sucedía después, el choque, que significa un doble trauma: el trauma del cautiverio en primer lugar, y luego el trauma de la liberación, ¿no es cierto?, de qué va a pasar conmigo si me reincorporo a la otra sociedad. Pero por otro lado, hay otra lectura que se desprende de aquí, cuando ella dice: yo creo todavía en Dios, y por lo tanto todos los días le encomiendo a mis hijos. Esas oraciones a Dios eran escuchadas por los hijos. Entonces esta mujer cautiva, aunque se le prohibiera hablar en español, finalmente terminaba enseñando la lengua, enseñando poco a poco, introduciendo, digamos, algunas características o formas particulares de cocinar. Terminaba catequizando individualmente ella a los hijos, ¿no es cierto?, a escondidas del resto de la comunidad. Empezaba a introducir ciertas pautas de comportamiento que eran propias del otro mundo, y eso es lo que finalmente ocurre dentro de los espacios fronterizos con los cautivos. Me voy a adelantar porque se me va a tomar todo el tiempo, y si hay algo que a mí me dan la palabra y no la suelto, ese es un drama, ¿sí? Y yo, como estos temas me gustan, juro que si me gustan a mí, yo me entretengo hablando, el resto está igual de entretenido, y no necesariamente puede ser así. Entonces, eso en términos generales. Yo quisiera rescatar solamente algunas cosas en relación a los parlamentos. Yo les decía que los principales mecanismos de mediación y de negociación para el rescate de los cautivos fueron efectivamente los parlamentos y las misiones. Lo que se pretendía era rescatar a las cautivas, lo que se pretendía era evitar, ¿no es cierto?, los efectos negativos de la incorporación de estos sujetos dentro de los espacios fronterizos, el mestizaje particularmente, ¿verdad? Y esta es una relación, por lo menos para los parlamentos, donde aparece en mención al rescate, al canje o a la liberación de cautivos en los parlamentos que van de 1602 a 1774, extendiéndolo a la última versión del Parlamento de Negrete, donde O'Higgins, ¿no es cierto?, logra la liberación, si yo mal no recuerdo, de aproximadamente 6 o 7 cautivos, ¿sí? Era un tema importante, fue un tema que cruzó las relaciones fronterizas y la negociación diplomática entre el mundo indígena y el mundo español a raíz de los parlamentos en el siglo XVIII-XVII particularmente. Algunas de las frases que aparecen en las descripciones de estos parlamentos: veíase en los truecos y rescates, cosa que en cualquiera de ellas obligaba a no pequeña compasión, porque iban los indios a traer algunas cautivas, las cuales, aunque se incluían los conciertos de sus rescates, no querían venir delante de los nuestros por verse preñadas, escogiendo por mejor partido quedarse condenada a la perpetua esclavitud antes que padecer tal vergüenza a ojos de sus maridos y de todo el campo. Esta frase en particular la consigné porque precisamente explica
¿no es cierto?, el bajo número de mujeres que voluntariamente se volvían. Y no tiene que ver con una cuestión, ¿no es cierto?, solamente digamos, de los efectos del cautiverio, sino que de lo que ellas interpretaban y preveían que iba a ser el destino natural que iban a tener si se reinsertaban en la otra sociedad. Este es un relato muy trágico y que da cuenta de la dinámica que comienzan a adquirir los procesos de cautiverio, ¿no es cierto?, cuando se transforman más bien en empeños personales y ya no en políticas institucionales, ¿verdad? Cuando el Estado deja de invertir recursos, cuando es más importante el tema del comercio y la estabilidad para el comercio que el rescate cautivo, lo que pasa con aquel, digamos, español noble, ¿no es cierto?, que intenta rescatar a su mujer, a sus hijos del cautiverio, y que hace todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su mano, ¿no es cierto?, invierte recursos personales, se endeuda, va al Perú, consigue recursos allá, vuelve y logra rescatar solo a su mujer y su mujer se le muere en los brazos. Ese es el relato dramático del cautiverio, el relato romántico del cautiverio. Detrás de estos relatos románticos, trágicos, de buenos y malos cautivos, está lo que yo mencionaba al principio, ¿verdad?, que en el fondo el tema del cautiverio es un tema transversal a la sociedad colonial. Está a la base de lo que va a ser la definición y la construcción de la identidad mestiza, ¿no es cierto?, que va a caracterizar la constitución de esta sociedad. Es un fenómeno que perfectamente bien puede ser transversalizado no solamente al periodo colonial en términos de sus efectos, sino que también en términos del impacto que va a tener posteriormente en el siglo XIX a través de la emergencia de nuevos tipos fronterizos, nuevos tipos sociales, los indios amigos, los lenguaraces. ¿Sí? Muchos de ellos son descendientes de cautivos, ¿no es cierto?, son mestizos. Muchos de los líderes, ¿no es cierto?, que llegan a hablar, que llegan a negociar, que llegan a mediar con los españoles en el siglo XVIII ya no son indígenas, son mestizos, ¿sí? Y esa es una cuestión que hay que tener en consideración a la hora de entender también la dinámica y cómo se van produciendo estos procesos de sincretismo y de fusión de elementos culturales entre una y otra sociedad. Entonces, mi empeño en particular, y con esto concluyo, es proyectar estos temas, establecer una línea de trabajo que permita confrontar, dialogar, ¿no es cierto?, desmenuzar estos temas y analizarlos en la verdadera complejidad que tienen y proyectarlos también en el tiempo, ¿no es cierto?, no solamente dentro del espacio propio de Chile como colonia, sino que también de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en nuestro contexto, estableciendo líneas comparativas entre el cautiverio como fenómeno propio de las relaciones fronterizas en la Araucanía y en Chile en particular, versus lo que ocurre con el fenómeno del cautiverio en las Pampas, versus lo que ocurre en otros espacios americanos. Espero no haberlos aburrido y espero que podamos conversar o dialogar sobre este tema en un par de minutos, si es que nos quedan, don Clímaco. Muchísimas gracias. Si hay alguna persona interesada en hacer alguna consulta a la señora Jessica acerca de este tema interesantísimo. Sí, sí.